las evidencias de la Biblia. Esta es la segunda parte. Ojalá que ustedes que nos ven en la televisión también puedan conseguir la primera parte para que no se pierdan esta interesante conferencia que ya iniciamos y que vamos a comenzar a tratar de resumir. Muy bien, todos nosotros los cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Tú sabes que si pusiéramos del lado izquierdo todos los libros sagrados que existen, el Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio de los mormones, el Ramayana de los Vedas de los hindúes, el Menzi Chung Tzu, el Dasue de Confucio, el Tripitaka, el Lotus Sutra y el Kanjur de Buda, el Corán del Islam, todos los libros que se consideran sagrados. Si los pusiéramos del lado izquierdo de una balanza y pusiéramos la Biblia del lado derecho, ninguno de los libros sagrados contiene ni la historia, ni geografía, ni genética, ni ciencia, ni medicina, ni biología, ni psicología, ni antropología, ni poesía, ni literatura, etcétera, etcétera, que contiene la Biblia. Pero la Biblia no solamente contiene los registros más antiguos de la historia, de la arqueología, de la genética, de la ciencia, etcétera, etcétera, sino que además la Biblia nos demuestra a través de la arqueología y de la misma ciencia que las cosas escritas hace 4.500 años por Moisés y por todos los escritores son a la luz de la arqueología, a la luz de la historia, a la luz de la geografía, de la biología, de la genética, son absolutamente verídicos. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán. Todo el universo está bajo la ley de la entropía, que es la ley que describe la primera y la segunda de las termodinámicas, que todo está sujeto a la destrucción, a la oxidación, al deterioro. Nada dura, la comida se echa a perder, nosotros estamos siendo todos los días muriendo celularmente, cada vez envejecemos más, las casas necesitan pintura, los motores de un carro, todo en el universo está desgastándose, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la razón por la cual nosotros decimos que es la palabra de Dios, escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 autores. Sin embargo, los 66 libros que forman este volumen que llamamos la Biblia, ninguno se contradice, y los 40 autores que vivieron en épocas diferentes, todos absolutamente coinciden en el mismo mensaje, porque el mensaje central de la Biblia es la historia de la redención del ser humano en la cruz de Jesucristo. La Biblia fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se ha traducido a más idiomas y dialectos que cualquier otro libro, al grado que el gran ateo francés Voltaire, Rousseau Voltaire, dijo antes de morir, cuando yo muera, la Biblia no va a existir. Y la imprenta más grande de Europa de Biblias, cuando murió Voltaire, está en la casa donde él murió. Ironía del destino. Ha sido también el libro más atacado, más controvertido, más burlado, más criticado de todos los millones de volúmenes que existen. Y además de esto, la Biblia nos ofrece no solamente que es la palabra de Dios, sino que nos demuestra, insisto, en que es la palabra de Dios. Ya vimos las evidencias de la creación, ya vimos las evidencias de la genética, estuvieron muy buenas. Vimos también las evidencias científicas del diluvio, la arqueología prueba el diluvio en todas las civilizaciones. Antes de que Galileo descubriera que la Tierra era redonda en 1620, 2300 años antes de Galileo Galilei, Isaías 40:22 escribía que la Tierra era redonda. Antes de que se descubriera el peso del viento por Torricelli, en 1644 con el barómetro, la Biblia en Job 28:25, 3000 años antes, ya decía, señores científicos que nos escuchan, que el viento tenía peso. Antes de que las estrellas, los astrónomos descubrieran que eran innumerables, la Biblia en Génesis 15:5 ya describía que el viento tenía peso. Y así mencionamos muchísimas evidencias que nos demuestran que la Biblia contiene también un lenguaje científico. Muy bien,
Nos quedamos en la primera conferencia en las evidencias médicas. Ya vimos las genéticas de la creación, etcétera, etcétera, y nos quedamos en las evidencias médicas. Terminé la primera conferencia diciéndoles que antes de que se descubrieran las enfermedades psicosomáticas, psico-mente, soma-cuerpo, antes de que se descubriera hasta hace algunos 40 años máximo, hace 3000 años, el rey Salomón había escrito que hay una relación entre la conducta de la mente y la salud del cuerpo. Y ahora los científicos han descubierto, y los médicos, que si tú eres una persona estresada, afecta a tu sistema cardiovascular, afecta a tu sistema gastrointestinal, afecta a tu hígado, afectas internamente todo lo que tú tienes con un estado de estrés, de preocupación, de afán. Las personas artríticas, está descubierto también que el 60-70% de los artríticos son personas amargadas. No todas, el 60-70%. Hay una relación tremenda entre la amargura y el estado de los huesos. Y recordamos que los huesos es donde se origina en los tuétanos la sangre. Y la Biblia ya había descrito que la vida estaba precisamente en la sangre. Muy bien, vamos a continuar con todas estas evidencias. Y vamos a ver ahora a continuación que en el capítulo 17 del Génesis, Dios le ordena a Moisés, estamos viendo las evidencias médicas, les recuerdo, Dios le recuerda a Moisés que circunciden a los niños, no a los 2 días, no a los 4 días, no a los 5 días, no a los 6 días, sino que los circuncidaran a los 8 días de nacidos. Y se descubrió que la vitamina K, con K de kilo, que es la vitamina necesaria para la coagulación de la sangre, se comienza a desarrollar hasta el 5º, hasta el 7º día de nacidos. Dios le ordena a Moisés que lo circunciden a los 8 días. Si lo circuncidas a un niño a los 5 días de nacido o a los 4 días, cuando la coagulación de la sangre todavía no se lleva a cabo, lo puedes matar a la criatura. ¿Quién le reveló a Moisés que la coagulación de la sangre era a través de la vitamina K que se adquiere en un niño recién nacido hasta el 7º y el 8º día? Número 4. Antes de que se descubriera que cuando un perro hace excremento en la tierra, cuando un humano hace su excremento al aire libre, comienzan las bacterias que contiene el excremento y los microbios a flotar y a llenar en el aire. Antes de que se descubriera la propagación bacteriana, cuando se inventó el microscópico, antes de todo eso, Dios le ordena a Moisés que cuando su pueblo hiciera su excremento, lo enterraran, hicieran un hoyo en la tierra y lo taparan. Leámoslo en Deuteronomio 23. Deuteronomio capítulo 23. Todas estas preguntas, señores ateos, ustedes contéstenlas. Dice en Deuteronomio capítulo 23, versículo 13. Tendrás también entre tus manos, entre tus armas, una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, en el toilet, cavarás con ella, ¿verdad? Porque era al aire libre, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Dios, cuando salvó a su pueblo Israel, no solamente se interesaba en la salvación de sus almas, en su salud mental, sino que a Dios le interesa, de acuerdo a la Biblia, nuestra salud física. Y esta es la razón por la cual Dios le revela al pueblo de Israel miles de años antes, siglos antes, cientos de siglos antes de que se descubrieran la propagación de las bacterias en el aire, que cuando hicieran su excremento lo enterraran. Y es increíble que estemos en el siglo XXI
y entres a sanitarios en restaurantes o en muchas casas particulares donde junto al sanitario, ¿verdad?, junto al toilet, tienen un bote donde ahí ponen los papeles después de limpiarse. Y ahí se queda, ahí está flotando las bacterias. En lugar de que las echen al excusado para que se lleve todo eso, ¿verdad? Ahí se queda junto flotando. En los baños del aeropuerto, yo cada vez que llego, ¿verdad?, no entro al baño porque en cada baño ahí está junto los papeles. ¿Por qué? Porque dicen que se tape el baño, porque se tape el baño y que no te tapes tú. Y estamos en el siglo XXI, ¿verdad? ¿Dónde está la Secretaría de Salubridad? No sé, pero que manden inspectores, porque esto es totalmente en contra de la salud. Es horrible. En Estados Unidos les contaba que las personas que traen un perro en la calle, se para una patrulla y se baja el policía y le pregunta a la persona: enséñeme sus bolsas de plástico, porque está prohibido en Estados Unidos que alguien ande con un perro en la calle sin traer bolsas de plástico, para que cuando haga su excremento, con guantes de plástico lo agarran, la echan a la bolsa y se lo llevan y lo tiran en su casa. ¿Por qué? Para cuidar la salud pública. Las salmonelas las puedes agarrar de excremento que hay en la calle. Por eso a tu hijo no lo hagas que se haga chis en la calle, mucho menos excremento en la calle, ¿verdad? Todo esto son cosas que se descubrieron hace pocos siglos, pero que la Biblia lo escribía hace cientos de años de anticipación. ¿Quién le reveló a Moisés? ¿Y por qué Moisés les estaba diciendo que enterraran el excremento y lo taparan? Porque Dios conocía la propagación de las bacterias. Ahora que vino la fiebre porcina, ¿qué es lo que se nos mandó? Por favor, lávense las manos lo más que puedan. Y nunca se lleven las manos ni aquí a las narices, ni a la boca. ¿Por qué? Porque se sabe que las manos son portadoras de millones de bacterias y de gérmenes. Y cuando tú le das la mano a una persona, te está comunicando miles de bacterias. Y cualquier bacteria que esa persona tenga, que te pueda atacar a ti, y tú te vas las manos a la boca o te comes un taco o una torta sin lavarte las manos antes, ya sacaste los pesos, ya sacaste el de a 20, ya sacaste el de 50, ya le diste la mano a 10 personas y te agarras el taco y agarras así con moronga y con todo y con carnitas y tu torta con las manos, y a los niños igual, y los niños crecen raquíticos, los futbolistas todos raquíticos. ¿Y por qué perdemos? Porque no tenemos velocidad, porque no ganamos los campeonatos en el mundo, ¿verdad? Por la alimentación y por la cultura, por la falta de cultura que tenemos. Eso no lo ves en Europa ni en Estados Unidos, más que en los países subdesarrollados como México, aunque ya no deberíamos de pertenecer a los subdesarrollados, pero estamos atrasadísimos en cultura de salud. ¿Y todo por qué? Por la falta de costumbre. A tus niños acostúmbralos antes de desayunar, antes de comer. ¿Ya te lavaste las manos? Que no toquen la comida si no se han lavado las manos. Lo mismo tú. Lávate las manos lo más que puedas todos los días. ¿Por qué? Porque es la contaminación de las bacterias que existen en el mundo microscópico. La Biblia lo decía con siglos de anticipación. Antes de que se descubriera a través de la nutriología, un veneno que existe en las arterias sanguíneas que se llama colesterol. Tenemos nosotros una tubería, un sistema de tubería que se llaman arterias, donde corre la sangre. Entonces se bombea, el corazón hace pum, 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 pum. Y cada vez que hace pum, avienta muchos litros de sangre que si llegan al cerebro, irrigan el cerebro, bajan por todo tu cuerpo, llegan a todos tus pies, regresan, etcétera, etcétera, llevando alimento, llevando aire, etcétera, etcétera. Y ese bombeo de la sangre corre por las arterias. Cuando tú comes puerco, carnitas, chicharrón, Coca-Cola, demasiados postres, 3 conchas en la mañana para desayunar, 2 tamales riquísimos oaxaqueños para cenar. Estos alimentos contienen lo que se llama colesterol, que entra a las arterias, y entonces las arterias comienzan a hacerse más delgadas porque se comienzan a obstruir por esta sustancia que se llama lípida, el colesterol. Entonces cuando el corazón hace pum y avienta la sangre en una tubería tapada ya no corre con la misma velocidad y comienza a circular tu sangre con más trabajo, y el corazón comienza a bombear con más trabajo y te sobreviene un ataque al corazón. ¿Por qué? Por el colesterol. Bueno, Dios, antes de que se descubriera en el siglo XX el colesterol, en Levítico capítulo 11, a su pueblo Israel le prohibió que comiera puerco.
que comiera conejo, que comiera aves, que comiera iguanas, que comiera camarones, que comiera langostas. Ay, hermano, qué ricas son. Es que el pecado es rico. Qué rica es la pornografía, qué rico es el adulterio, qué rico es el sexo, qué rico es comer como Santa Claus. Claro, si no fuera rico no podría nadie ser tentado. El pecado te ofrece, te engaña, darte, saborearte y deliciarte. Qué rica concha grandota con mi chocolatito, y qué rico tamal de Oaxaca, ¿verdad? Y es rico, ¿verdad? Pero te lo comes, ¿verdad? Y después de que te lo comes y lo ingieres, paga las consecuencias, que son muy graves. Entonces, antes de comer, Salomón le dijo a su pueblo: pon cuchillo en tu garganta cuando te sientes a un restaurante. Y en el menú hay muchas cosas riquísimas, pero que no son digeribles y ni son asimiladas por nuestros riñones, por nuestro hígado, por nuestro corazón, por nuestra sangre, que Dios le prohibió a Israel y les dio las leyes dietéticas. Y ahora, con el pasar de los años, la nutriología ha avanzado increíblemente. Y ahora la nutriología ha descubierto que la Biblia tenía razón. El cuerpo está hecho casi un 80% con agua. El cerebro casi son 90% de agua. Por lo que necesitamos mínimo 2 litros de agua diarios, no coca de dieta cero. Mucho menos Monster, mucho menos Red Bull. Todas estas bebidas que el diablo ha lanzado al mercado para debilitar a los niños y a nuestros jóvenes, dizque con la bandera de energetizantes, y claro, ¿verdad? Con un pase de coca te pone todo lo cochochón 2 o 4 horas y te pone acelerado y se te baja, y cuando se te baja ya afectaste tu sangre, tu corazón, tu hígado, tus neuronas del cerebro, porque es irreversible el efecto de la cocaína y de la marihuana y del alcohol. Afectaste tu hígado y paga las consecuencias. Entonces Dios quiere que nosotros sepamos que necesitamos agua, mucha agua. Levántate en la mañana y lo primero que debes de hacer es tomarte un vaso de agua. No jugo de uva, no jugo de naranja, vaso de agua pura, nada más, pura, nada. Con un limón exprimido es lo máximo, porque te nivela el pH del estómago, el limón con el agua. Pero si tú te acostumbras a tomar agua en la mañana y 2 horas y media después de cada alimento, y antes de acostarte, aunque pagues el precio y 3 veces al baño en la noche, no te imaginas cómo va a funcionar las neuronas de tu cerebro, y tu sangre se va a limpiar. Es una de las medicinas más grandes que existe, el agua. Ahora, si tú comes papitas y comes Coca-Cola, ¿qué tienen las papitas? Químico. Coca-Cola cero, Coca-Cola, que no te laven el coco. ¿Qué cero, ni qué dietética, ni qué dietética? Todo lo que es dietético es químico. Lo ingiere tu cuerpo es una computadora que lo detecta, y eso no lo acepta. ¿Por qué? Porque no fue diseñado mis riñones para asimilar el azúcar de la Coca-Cola, ni de las papitas. Entonces se me van mis riñones, se me va mi estómago, y se comienzan a acumular en mis riñones, en mi vesícula, en mi páncreas, los alimentos que mi cuerpo no puede digerir, y entonces mi cuerpo se comienza a tapar. Estás tapado y vienes: hermano, sácame el espíritu de retortijón, o ore por mí. O vienen los hermanos y pum, pum, sé sano en el nombre de Jesucristo. Es lo más antibíblico que hay. ¿Cuánta gente que están sanando como si fuéramos el Espíritu Santo? Nosotros están así porque no tienen leyes para comer. ¿Y de qué te sirve que Dios te tumbe y te revuelques y cantes como coyote allá abajo en el suelo, y sigas bebiendo Coca-Cola y comiendo papitas? A Dios no le interesa sanarte para que sigas con tu misma vida. No le interesa sanarte para que dejes de amar a tu esposa. No le interesa sanarte para que no testifiques de Él. Dios quiere que tengamos salud para su gloria. Y si no es para su gloria, no le pidas a Dios salud, porque no te la va a dar. Él quiere que tengamos el cuerpo sano, la mente sana para Él, para que vivamos para Él y para que lo obedezcamos y sigamos sus leyes y sus caminos. Largura de días, años de vida y paz te aumentarán. No te olvides de mis mandamientos, escríbelas en tu corazón, dice Proverbios 3. La larga vida y la salud está relacionada en la Biblia con el amor de Dios y con la salud del cuerpo. Dios le dijo a Israel en Levítico 11, en el capítulo 7 también, en el capítulo del 7 al 8, del 10 al 12, no coman ningún alimento con grasa, porque Dios es el creador, santos de Dios. Dios hizo las lagartijas,
Dios hizo los hipopótamos, Dios hizo los camarones, Dios hizo las gallinas, Dios hizo los conejos, y Él es el único que sabe, al hacer nuestro cuerpo, qué cosa es lo que nuestro cuerpo necesita. Y nuestro cuerpo necesita 3 cosas esenciales: agua, frutas y vegetales. Plantas verdes lo más que puedas comer, las frutas que más que puedas comer, y todo el agua que te pueda caber. Y tú tendrás en tu vida salud. ¿Por qué? Porque este es lo que Dios nos habló. Es que dice 1 Timoteo, hermano, que con la bendición de Dios los alimentos son bendecidos y no hay nada por qué desecharse. Sí, pero también dice en 1 Corintios que todo nos es permitido, pero que no todo nos conviene. Entonces un muchacho de 20, 25 años tiene el lujo de comerse unos tacos de pal pastor, qué ricos son, ¿verdad? Con piñita y toda la cosa. Y se echa su Coca-Cola, un chavo, ¿verdad? Y tiene mucho menos probabilidades de enfermarse que una persona que pase del cuarentón o de los 45 como yo y como tú también. Por ahí andamos, en el 5º piso. Pero pasando los 40, ya no podemos darnos el lujo de comer lo que comíamos cuando teníamos 20 años. Entonces, si un chavo puede comer eso, tú no lo puedes comer. Si tienes 50, menos probabilidades. Si pasas de los 60, menos probabilidades. Más debes de cuidarte. Entonces, aunque lo puedo comer, no me conviene. Este es el principio bíblico. Todo nos es permitido, y con la oración, pero no le voy a decir a los 60 años de edad: bendigo estas patitas de puerco en vinagreta en tu nombre, Señor Jesús. Antes de que se descubriera la circulación sanguínea, 1630, por el médico inglés William Harvey y Miguel Servet, la Biblia en Levítico 17:11, casi 3000 años antes que se descubriera la circulación de la sangre, ya decía la Biblia: la vida de la carne se encuentra en la sangre. Es maravilloso que la Biblia ya dijera con siglos de anticipación que la vida se encontraba en la sangre, porque esta gran verdad biológica está relacionada con la importancia de la sangre en nuestro cuerpo, que solo fue comprendida, escúchenme, hace aproximadamente un siglo. Todavía hace como 120 años se desangraba a los enfermos. Los reyes y todos les ponían cosas para sacarle la sangre, y muchos murieron por esa práctica, porque mientras más sangre le sacan, ¿verdad?, pues perdemos más vida. La razón por la cual los médicos ahora mandan a cualquier enfermo a hacer un examen de sangre es porque la sangre contiene toda la información que necesita un médico para poder saber y poder diagnosticar de una forma saludable, de una forma óptima, qué se encuentra en tu cuerpo. Una biometría hemática te checa eritrocitos, trocitos, glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Te checa la glucosa, te checas todo. Todo se encuentra en la sangre. La sangre contiene agua, muchísima agua, que nutre cada célula de los billones de células que tiene nuestro organismo. Mantiene la temperatura del cuerpo, la sangre, y remueve todos los desperdicios y todos los materiales de tus células. Todo lo que tienen las papitas, si no haces ejercicio, la sangre saca un 10 o 15%. Lo demás se te va a los riñones y estás enfermo, y estoy débil y no tengo ganas y me siento sin energías, ya no tengo ganas de correr, no tengo ganas de estas cosas. Y esa debilidad, esa falta de energía física que tienes es debida a que estás intoxicado. Y luego vas con médicos que te sacan hasta, ¿verdad?, hasta la casa tienes que empeñar con lo que te sacan los médicos y los hospitales, y todo ¿por qué? Con una solución tan sencilla de obedecer las leyes de Dios. En 1616 William Harvey descubre la circulación de la sangre como el factor clave para la vida física, confirmando lo que la Biblia decía 3400 años de anticipación. La sangre es más compleja y tiene que ver más con la vida de lo que la ciencia se imagina. El 55% de nuestra sangre está compuesta de plasma. El resto tiene 3 tipos de células: los glóbulos rojos, que le llaman eritrocitos; los glóbulos blancos, que son los soldados o leucocitos; y las plaquetas, que son los trombocitos.
Cuando nos ataca un microbio, los glóbulos blancos corren inmediatamente en la sangre. Señores ateos, ¿quién les ordena a los glóbulos blancos esto? Chita. Y vienen los glóbulos blancos y atacan la bacteria, atacan los microbios para impedir que ese microbio pueda propagarse dentro. Por ejemplo, el retrovirus del SIDA. Cuando el SIDA entra en la sangre por una relación sexual ilegítima con una persona, entra el retrovirus del SIDA a tu sistema, y cuando quieren los glóbulos blancos atacarlos, no pueden porque tiene una conformación o una mutación genética el SIDA, que hasta ahorita no lo pueden aislar. Por eso no hay vacuna contra el SIDA. Te da SIDA y estás condenado a muerte. Y todo, ¿verdad?, por tener relaciones sexuales antes de casarte, con una persona que no es tu esposa o con un muchacho que no era el padre de tus hijos. La sangre no puede atacarlo y destruye y comienza a multiplicarse dentro de tu cuerpo. Muchas veces se queda en un estado inerte durante 4 o 5 años y tú puedes ahorita tener SIDA sin saberlo. Y en los próximos 2 años o 3 años comienza a despertar el SIDA como un monstruo y te comienza a invadir. Y llegas al médico, te hacen exámenes y te dicen: tiene usted 6 meses de vida. La sangre, ¿verdad?, es maravilloso en nuestro cuerpo porque este plasma predominante de aguas y de sales, los riñones mantienen la concentración de la sal adecuada en el plasma por causa de los cambios constantes que sufren. Pero es maravilloso cómo nosotros, siglos después de que la Biblia lo decía, que la vida estaba en la sangre, los médicos comprueban lo que la Biblia decía con siglos de anticipación. Señores ateos, ¿quién les dijo esto a los autores de la Biblia? ¿Walter Mercado? Veamos ahora no solamente evidencias médicas, que ya vimos bastante en la primera clase y ahorita también, veamos las evidencias de las enseñanzas de la Biblia. Si ponemos aquí todas las religiones del mundo, quiero que quede claro, el cristianismo no es una religión más de las demás que existen. Por favor, nunca digas que te pregunto qué religión. Yo no tengo ninguna religión, soy cristiano. El cristianismo es una relación orgánica, viva, dinámica, con una persona que vive, que se llama Jesucristo. Tú puedes tener una religión, puedes ser bautista, presbiteriano, católico, mormón, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, y no tener a Cristo. Puedes ser budista, puedes ser lo que quieras. La religión no salva. Lo que salva es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga una religión, está muerto ante Dios. Si ponemos todas las religiones del mundo, mormones, católicos, hindúes, islam, sin ninguna excepción, y ponemos la Biblia junto, existe un abismo grandísimo en las enseñanzas para la salvación de acuerdo a la Biblia de todas las demás religiones que puedas poner juntas. Todas las religiones, apúntalo, contienen 2 factores comunes denominadores. Todas las religiones, sin excepción, enseñan que la salvación es por las obras. Todas. Llámese mormones, llámese católicos, adventistas, llámese unitarios, llámese Corán, llámese lo que sea. Todas enseñan que es a través de las obras y todas enseñan que es a través de ciertos sacrificios. Porque esta es la mentalidad de los hombres. Los hombres hicieron las religiones, inventaron las religiones por desconocer al Dios vivo y verdadero revelado en la Biblia y en la persona de Jesucristo. La Biblia enseña el único sistema de pensamiento donde el ser humano no es salvado por ninguna obra que haya hecho. ¿Por qué escogió Dios el mensaje del Evangelio, que es locura a los que se pierden, poder de Dios a los que se salvan, de que es sin obras, es por la gracia, precisamente para humillar la soberbia de los religiosos? Porque el ser humano, yo cada vez que tengo un debate en la televisión con curas o con de otras religiones, ay, si ustedes la ponen muy fácil, me dicen, ustedes nomás dicen que ya creen en Jesucristo y será salvo y no tienes que hacer ninguna obra. Espéreme tantito, yo no he dicho eso. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, toda la gloria es de Dios. Dios te salva sin que hagas ninguna obra. En otras palabras, la persona que se acerque a la cruz a decirle a Cristo, Señor,
hice un asilo en Michoacán. Tengo 2 asilos de ancianos en Querétaro. Y me fui a la villa 5 veces. ¿Me viste, Señor? Mira, todavía hasta traigo cicatrices en mis rodillas. Mira, mi abuelita la mantengo y he hecho muy buenas obras. Ya vendí mi casa para poder preparar el evangelio. Si tú llegas a la cruz ofreciéndole algo que hiciste a Dios, Dios te rechaza. ¿Por qué te rechaza? Porque desde la cruz tienes que llegar como limosnero y decirle: ten misericordia de mi pecador. No hay nada que yo pueda ofrecerte. Creo que tú lo hiciste todo en mi lugar. Si hay algo que nosotros pudiéramos hacer para ser salvados, ¿por qué entonces Cristo tuvo que morir? ¡Qué desperdicio! Nos hubiera dicho Dios: mis chiquilines, váyanse a la villa, hagan lo mejor que puedan, pórtense bien, den caridad a los pobres y lleven una vida buena, hagan asilos y hagan colectas de caridad y hagan colectas para los niños paralíticos, etcétera, etcétera. Y todas esas buenas obras se las voy a amontonar. Si las obras salvaron a las personas, Cristo fue un desperdicio su muerte. ¿Para qué entonces tuvo que morir Cristo y decir en el huerto de Getsemaní: Señor, si es posible, oh Dios, si hay otra manera de salvar a la humanidad, oh Padre Santo, diles mejor que se porten bien, o manda a Gabriel que les diga que les jale las patas en la noche y que los asuste. Señor, no hay otro camino, no hay otra manera en tu infinita sabiduría, oh Dios Todopoderoso, en que tú puedas ser salvados. Y Dios le dijo: no, hijo, no, 3 veces. El Padre le dijo a Cristo: no hay otro camino, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios escogió el camino al cielo y es la muerte de su Hijo. Tú no eres Dios ni yo soy Dios. Los hombres inventamos la forma de ir a Dios porque no conocemos a Dios. Pero cuando Dios se revela a nosotros y nos dice: esta es mi forma y esta es mi palabra, o nos sometemos y lo obedecemos o nos condenamos eternamente. Y eso en el infierno, discútele todo lo que quieras a Dios. Pero la salvación no es por las obras. En el momento que llegas a la cruz: Señor, ten misericordia, no tengo nada que ofrecerte, soy un pobre pecador. En ese momento Dios entra a tu vida en la persona del Espíritu Santo, y después de que Cristo entre a tu vida, comenzamos a hacer buenas obras para demostrar con las buenas obras de que somos salvos. Pero las buenas obras que estamos haciendo no son para la salvación, sino como el fruto de que hemos sido salvados. Porque la fe sin obras está muerta. Las obras nos justifican ante los hombres. Por vuestras obras, que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre. Pero nuestras obras no nos están salvando. Ya tenemos la salvación por la gracia de Dios. Nos portamos bien y obedecemos a Dios y somos caritativos con la gente porque tenemos a Cristo y la vida de Cristo entre nosotros. ¿Ves la diferencia? Entonces las buenas obras no son el medio para poder salvarnos. Es la gracia de Dios la que nos salva. Esta enseñanza no se encuentra más que en la Biblia. En ningún otro libro sagrado. Todos enseñan: pórtense bien, hagan lo que puedan, miércoles de ceniza, ve el domingo, comulga, haz sacrificios, cólgate nopales, azótate, chicotéate, mortifican la carne. Todas estas cosas las hacíamos nosotros. Nos reímos ahora, pero nosotros pertenecíamos a ese pueblo pagano e idólatra, del cual ahora nosotros debemos de tener misericordia. Misericordia de toda esa gente, porque toda esa gente que hace eso lo hace porque no conocen la palabra de Dios. Entonces no nos burlemos de ellos, ¿verdad? Sino simplemente tratemos de salvar a los más que podamos y mostrarles la palabra de Dios, que ese no es el camino para la salvación, con mucho respeto. En segundo lugar, en la Biblia se encuentran, y solamente en la Biblia, las únicas verdades absolutas que existen en el universo. Todos los demás libros, miren, por ejemplo, El origen de las especies de Carlos Darwin. Si tú lees el libro El origen de las especies de Carlos Darwin, dice así: chance y, puede que, a lo mejor, no estoy seguro, tal vez pueda suceder, no estoy muy seguro, sigue siendo una hipótesis, es especulativo, es filosófico.
¿Se puede considerar este lenguaje científico? De ninguna manera. Es un lenguaje que se llama relativista. Todo, a lo mejor, chance y cuando vienes a la Biblia, es el único libro que contiene verdades absolutas. En la Biblia es negro o es blanco. En la Biblia es bueno o es malo. En la Biblia es bendición o vives bajo la bendición o estás viviendo bajo la maldición. En la Biblia no hay nada intermedio, no hay zonas grises. Eres frío o eres caliente, no eres tibio. En la Biblia no hay o sirves a Dios y recoges con Él o desparramas en contra de Él. O lo que hago es a favor de la gloria de Dios o es en contra de la gloria de Dios. Es el único libro que contiene solamente estas verdades absolutas en comparación de cualquier otro libro que existe en el universo. Esta es la razón por la cual Dios es el legislador de la moral. Por ejemplo, imagínense ustedes que no tuviéramos la Biblia. Ahorita hay debates en el mundo de grupos de personas que dicen: dejen casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Déjenlos. Es más, en México ya está por regularse, yo creo que ya se reguló, que pueden adoptar hasta hijos también. Estamos cada día depravándonos más y más, hundiéndonos el basurero. ¿Por qué? Porque la democracia es esto. Demos pueblos, gratos gobierno, el pueblo manda. Si la mayoría del pueblo quiere el homosexualismo, el gobierno tiene que aprobar las leyes porque es el gobierno el que manda. Ese es el área negativa, el aspecto negativo de una democracia. Entonces, si el pueblo quiere marihuana, se les da marihuana y se legaliza la marihuana. Al ratito se va a legalizar todo, ya está legalizando la marihuana también en México. Creo que 2-3 gramos ya los puedes traer ahí de la Golden de Acapulco, darte un chicharrazo. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de pensamiento relativista? En España puedes ir a una discoteca y fumar marihuana, aquí se permite a los homosexuales, en 6 estados de Estados Unidos ya se permite matrimonios gays, etcétera, etcétera. Imagínense que cada país y cada persona tomara o legislara leyes de acuerdo a la conveniencia de esta nación. La pregunta en medio de todo eso es: ¿cuál es la verdad? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Es malo o no es malo el homosexualismo? ¿Es verdad que tienen derechos o no es verdad? ¿Quién nos va a dar la respuesta? La respuesta es del que inventó el sexo. No lo hicieron los psiquiatras, no lo hicieron los psicólogos, no lo hizo la doctora Corazón, no lo hizo Walter Mercado, no lo hizo la doctora Pitufa. El sexo lo inventó, lo diseñó y lo creó Dios con un propósito específico, para que fuera usado única y exclusivamente en el área del matrimonio. Cuando el sexo es usado fuera del matrimonio, tristeza, amargura, culpa, dolor, corrupción, degeneración, depravación, enfermedades, etcétera, etcétera, sida y miles de cosas más. Infelicidad total. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos felices. Y no es verdad que si una persona no tiene relaciones sexuales se vaya a morir. Tú puedes estar 10 años sin tener relaciones y sigues siendo sano. Lo único que no puedes prescindir es de agua y de comida. Así que nadie tiene que decir: es que es necesario el sexo. No es necesario, porque tú puedes pasarte 10 años o 15 años sin tener relaciones sexuales con nadie y estás igual de saludable que cualquier persona. Así que no es mentira que sea una necesidad de hombre con hombre, mujer con mujer, y peor ahora adoptando niños. Un niño que crezca con 2 padres o un niño que crezca con 2 mujeres sin tener la imagen del padre. Está demostrado psicológicamente que el niño necesita un factor masculino, un patrón masculino con quien identificarse, y van a crecer, ¿verdad? Y esos niños tienen 80%, 90% de ser homosexuales y lesbianas como sus mamás y como sus papás. Nosotros no estamos para legislar ni decidir qué es bueno, qué es malo. Dios es el que decide qué es bueno y qué es malo. Y por eso nos dejó la Biblia, envió a Jesucristo a morir en tus pecados para pagar por ellos y que tú no pagaras por ellos, y para que entendieras que no somos animales. Somos seres morales, agentes responsables de nuestras acciones, con consecuencias graves de cada decisión que tomamos. Por eso Dios nos va a juzgar después de la muerte, vivos y muertos. Y vemos en último y penúltimo lugar las evidencias de las profecías de la Biblia. La Biblia es el único libro que hace 2600 años, apúntalo, en el libro de Daniel,
Daniel se escribió hace 2600 años. Se describe el orden de todos los gobiernos mundiales que iban a sucederse uno tras otro hasta la venida de Jesucristo. El rey Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua enorme y gigantesca donde tenía la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro de la estatua y los pies de la estatua eran de mezcla de barro con hierro. Y el rey Nabucodonosor manda a traer a Walter Mercado y manda a traer a todos los astrólogos y todos los adivinos y todos los brujos de Catemaco y de Tepoztlán. A ver, este sueño, a ver, ustedes que son brujos y que conocen, que no sé qué, a ver, díganme, ¿qué significa este sueño? Nadie pudo. Y Daniel, que era un hombre conforme al propósito de Dios, se acerca al rey y le pide a Dios sabiduría. Dios se la da y le dice Daniel al rey: el Dios de la Biblia dice esto: tú eres la cabeza de oro, Babilonia. Después de ti, escuchen, cada cosa que dijo Daniel, la historia lo ha comprobado. Después de ti va a seguir otro reino de plata y de bronce, que fueron los medos persas. Después de ti seguirá otro reino que es el bronce, que fue Grecia con Alejandro el Magno, que a los 33 años murió en Babilonia de malaria y de sida, porque se convirtió en un homosexual Alejandro el Magno, tenía relaciones con sus soldados, murió completamente degenerado y decía a los 33 años: ya no tengo mundos que buscar, y ya no sabía nada. Entonces cayó en el homosexualismo Alejandro el Magno. Y después de ti, de Grecia, siguió el Imperio Romano, que representa las dos piernas de hierro. El Imperio Romano se dividió en Alejandría y en Constantinopla. Las dos piernas están viendo el este y el occidente de la división del Imperio Romano. Y después del Imperio Romano, le dice Daniel al rey: van a haber 10 reyes que simbolizan los 10 dedos de la estatua, pero como el barro no se mezcla con el hierro, no se van a identificar, sino van a hacer alianzas, nada más. Y el Imperio Romano llegó hasta casi Inglaterra, el norte de África y el Medio Oriente. Y de acuerdo a la Biblia, estos 10 dedos o estos 10 naciones, antes de que venga Cristo, van a ser la última forma de gobierno mundial. Qué interesante que en el siglo XXI ya nos demos cuenta que por el internet y las redes de intercomunicación estemos las naciones tan interconectadas que si alguien le hace algo a México, afecta a Estados Unidos. Si alguien le hace algo a Haití, afecta a las demás islas. Si alguien se mete con Francia, afecta a Inglaterra. Ya no podemos decir nación contra otra nación, ya involucra guerras mundiales, los conflictos internacionales. Por lo que ahora ya no hay imperios. Estados Unidos, que desde el 48 hasta nuestros días fue el imperio último o medio imperio que por ganar la Segunda Guerra Mundial se ha levantado, ante nuestros ojos Estados Unidos está decayendo. La deuda externa, los más de 5 o 6 trillones de dólares que debe Estados Unidos son impagables. Se va a hundir económicamente y moralmente. ¿Qué va a pasar? Tienen que surgir 10 naciones del antiguo Imperio Romano, de las dos piernas que representan el gobierno romano. Se va a unir Europa con el Medio Oriente para garantizar el flujo del petróleo del Oriente al Occidente, porque ya los árabes no quieren comprar en dólares, quieren comprar en euros, para poder hundir más todavía a Estados Unidos, exactamente como la Biblia lo profetizó. Es increíble esto a la luz de la historia y de las profecías bíblicas. Y veamos última profecía, evidencia profética en Apocalipsis capítulo 11, que tiene relevancia con el siglo XXI también. Apocalipsis 11, podríamos estarnos aquí 2 horas más, pero ya se aburrieron. Más les vale. En Apocalipsis 11, que fue escrito ¿hace cuánto? Hace 2000 años. Apocalipsis fue escrito hace 2000 años por el último apóstol de Cristo llamado Juan. Se encontraba exiliado en la isla de Patmos por el gobierno romano, por el emperador romano Vespasiano. Y ahí él tuvo una visión de Jesús glorificado y Cristo le reveló que escribiera lo que se contiene en Apocalipsis. Y cuando comparamos Apocalipsis con la ciencia del siglo XXI, decimos, ¿verdad?, es que no pudo un hombre haber escrito estas cosas.
Dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 9, está hablando de los dos testigos, que la bestia que sube del abismo, el versículo 7, los va a asesinar. Vamos a leer el versículo 8, los cadáveres de estos dos testigos, que se especula que van a ser Moisés y Elías o Moisés y Enoc, estarán en la plaza de la grande ciudad. Esta grande ciudad es Jerusalén. Y dice que esta grande ciudad, antes de que Cristo venga, se va a llamar Sodoma y Egipto. O sea, Israel, de acuerdo a la Biblia, se va a depravar tanto moralmente antes de que venga Cristo, que se le va a comparar con Sodoma y con Egipto, que representan la inmoralidad y la mundanalidad. Si tú vas a Tel Aviv, ahorita en Israel, hay más discotecas de homosexuales en Tel Aviv que en cualquier otra parte de Europa. Hay desfiles ya de homosexuales en Israel como no se imaginan, a pesar del grande conflicto en que se encuentra esta grande nación. Y dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí se confirma que es Jerusalén. Versículo 9 requiere nuestra atención con lupa. Y dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán, circula la palabra verán en tu Biblia, la tienes que circular. Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Damas y caballeros santos de Dios, ¿cómo es posible que la Biblia hace 2000 años haya profetizado que llegaría un día cuando todas las naciones del mundo y todos los pueblos del mundo pudieran ver al mismo tiempo un evento si no se hubieran inventado los satélites de comunicación? En 1945, Arturo Clark mandó la primera señal al espacio con un transmisor que la recibió un receptor y la regresó a la Tierra. De 1970 a nuestros días, cuando los rusos lanzaron el primer satélite, el pájaro madrugador, Molizhnya, en el ruso, comenzó la conquista del espacio y ahora cientos de satélites en una órbita geocéntrica alrededor del Ecuador circulan la Tierra. Y lo que está pasando en Rusia, ahorita lo estamos viendo instantáneamente. Se estrelló un avión contra las oficinas de gobierno antier en Austin, Texas. ¡Tas! Un loco ahí que no querían embargar su casa y lo vimos a los minutos que estaba el avión incendiándose. ¿Cómo pudo la Biblia escribir? Todos los pueblos, las lenguas y las naciones verán sus cadáveres, verán este acontecimiento en Jerusalén si no se hubieran inventado los satélites de comunicación. ¿Cómo podían, para terminar, decir que una persona podía traer un chip y ahora estar controlado con un chip si hace 2000 años el anticristo se escribió, va a marcar a las gentes con el 666, si no se hubieran inventado las computadoras? ¿Cómo podría marcarse y controlarse al mundo entero con una marca comercial, el mercado mundial internacional, si no fuera que se inventaron las computadoras? Y la Biblia tenía la razón. Los cielos y la tierra pasarán y mis palabras permanecerán. Aquí está. Para el que tenga hambre, que venga y que beba y coma gratuitamente. Todas estas cosas que estamos nosotros viendo, ¿verdad? ¿Pueden estos argumentos, para concluir, científicos y proféticos, lograr que una persona acepte a Cristo como su Señor y Salvador? Los argumentos racionales que hemos ofrecido solamente son pruebas, pero no necesariamente muchas personas reciben a Cristo aun cuando escuchen y vean las evidencias de la Biblia. ¿Por qué? Porque el problema tuyo no es intelectual. Si tú argumentabas de una forma deshonesta, es que yo quiero pruebas de que Dios existe y te las doy histórica, geográfica, proféticamente, biológicamente, genéticamente, que es un libro sobrenatural, y a pesar de esto, tú sigues insistiendo en que no crees en Dios, tu problema no es intelectual, esa es tu máscara, tu problema es moral. No te conviene creer.
Y esta es la condenación, Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres vieron la luz, vieron a Cristo resucitar a Lázaro, vieron milagros, el mar rojo se abrió y a pesar de eso no creyeron. No son los milagros ni las evidencias lo que una persona necesita, sino necesita verdaderamente arrepentirse de todo su corazón. Esto lo ofrecemos para desarmarlos intelectualmente. Es lo que he hecho durante toda mi vida. Ir a las universidades, en la Cámara de Diputados, políticos donde nos inviten, ¿verdad? Salirnos de la iglesia, en los desayunos, irnos a un hotel, y ahí no es una iglesia, es un hotel, al mundo, a tus amigos, a tus científicos, a tus maestros, llévalos al desayuno, ¿verdad? Para que oigan, fuera de un lugar religioso, evidencias, pruebas, el poder de Dios en acción, a la luz de la historia, de la arqueología, de la ciencia, de las profecías, de la astrología y de todo, para dejarlos sin armas, para ofrecerles y decirles que hubo un profeta en medio de ellos y que no tengan excusa el día de su juicio de que no escucharon evidencias que deberían de haberlos convencido de que Dios es un Dios sobrenatural. Por lo tanto, yo te invito en esta tarde a que te arrepientas de tus pecados. Si tú buscabas evidencias, las has encontrado aquí, y hay muchas más que prueban que esto no es un libro normal, natural, ni hecho por el hombre. Es un libro totalmente sobrenatural. Hablabas lo que hablabas de la Biblia porque no la conocías. La gente habla en la televisión, en las películas, lo que dice porque no la conoce, porque no la ha examinado, como lo estamos haciendo en esta mañana. Porque somos los guerreros de Dios y tenemos que presentar defensa del Evangelio y de la esperanza que hay en nuestro corazón. Porque esta es nuestra vida, la luz, iluminar, presentar, pelear por la verdad. Ir en contra de la corriente de todos los pensamientos y de todas las filosofías humanas que están en contra del poder de la palabra de Dios. Si es que te llamas guerrero y soldado de Jesucristo, inclinen su cabeza. Así con tu rostro inclinado. Ustedes por la televisión, a lo mejor estás en la sala de tu casa viéndonos, a lo mejor desde la cárcel, en un hospital, en un restaurante, donde quiera que te encuentres. Inclina tu cabeza también y dile a Dios estas palabras. Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi orgullo intelectual que no se compara a tu sabiduría. Hablaba cosas que no entendía por mi ignorancia. Te pido, Señor, que me des el poder de vivir para ti. Creo que en la cruz tu Hijo, Jesucristo, murió y pagó por mis pecados con su sangre. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Transfórmame en la criatura que tú quieres que yo sea, porque renuncio al reino de Satanás. Ahora soy tu esclavo, Jesús. Soy tu hijo y quiero vivir para ti los pocos meses o años que me concedas de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Palabras permanecerán. Palabras permanecerán. Palabras permanecerán. Palabras permanecerán. Palabras permanecerán.